zona central, tráquea, bronquios, medianos, bronquiolos, saco alveolar, alveolos. Eso sería el tema a tratar hoy día. Pero me parece que esto es muy focalizado y ver como el problema bronquial, porque el problema bronquial, en verdad, se reduce a lo que está sucediendo a nivel de tráquea, a nivel de bronquios y punto. Y acá vamos a hablar de algunos síndromes, ¿no es cierto? El síndrome bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiectasias, enfisema, esos serían los puntos que tendríamos que tratar o hacer el estudio semiológico de esta patología. Pero creo que la intención, ya que estamos entrando y recién entrando en temas respiratorios, es ver en global qué sucede, porque todos estos síndromes se caracterizan por un síntoma especial que es la obstrucción. Y la obstrucción es la que provoca, porque estamos hablando de un sistema tubular, ¿no es cierto? Entonces, la obstrucción se puede presentar desde las fosas nasales. Cuando uno tiene una rinitis alérgica, congestión nasal, edema de mucosa, etc., comienza la congestión y empieza el problema obstructivo. Y en síntesis, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué cosa es una obstrucción? Es un aumento de la resistencia al flujo aéreo, a la vía aérea. Entonces, partiendo de esa premisa, mejor es hablar de un síndrome obstructivo, ¿correcto? Y podríamos coger las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Entonces, esto lo podemos encajar acá. Y hablar un poco sobre las vías respiratorias, porque el ser humano es un todo, no son partecitas. O sea, no es que yo soy otorrino y tú eres neumólogo. El médico viene a solucionar y te va a decir que tiene problemas respiratorios, no puede respirar, de congestión. No te va a decir solamente, me congestiona la nariz y tengo rinorrea. No, porque va acompañado. Tengo esto, también tengo todo, doctor, y me agito. O sea, todo se está haciendo, todos los síntomas se están mezclando y la habilidad del médico es saber ubicar en el tiempo, en el espacio y poder localizar anatómicamente dónde son los síntomas principales. Entonces, si yo veo un niño, por ejemplo, que me trae a la consulta y me dice, doctor, mi hijo ha estado bien, tenía 3 años y empezó con un resfriadito, no sé, comenzó a salirle moquito por la nariz. Pasó ayer y ya está fastidiado, tiene un poco de fiebre, dolor articular, no quiere comer, no quiere la leche, no quiere nada. Y llora por ella. Y ahí se me enfocó el estómago. No está integrado el sistema nervioso, por lo tanto el chico reacciona con todo. Todos sus órganos reaccionan y todos, frente a una noxa, sea infecciosa, viral o lo que sea, el cuerpo humano de ese niño que recién está creciendo e integrándose reacciona así. Y entonces, ahí no te van a decir, y de repente, y al examen físico le encuentras todo, ¿no? Y le encuentras sibilantes también. ¿Qué vas a decir? ¿Tiene asma? Sí, y el problema de arriba, y los dolores articulares, y la fiebre, y todo el componente, ¿eso sería un asma puro? Entonces, los signos y síntomas se van a presentar en forma global. Y la habilidad del médico, y por eso la ciencia y arte, es ir ubicando las cosas. Y lo que te da la pauta de la historia clínica, cronometrar, desde cuándo empieza el niño a tener su problema, desde cuándo empiezan a tener sintomatología y, sobre todo, el entorno. En dónde está, cómo se movió, qué cosa le debe comer, a dónde lo llevó. No está perfecto. ¿De dónde lo llevé en un cumpleaños de uno de sus amiguitos en un campo donde corrió un viento extraordinario? Estaba el chico sano, el bebé sano, y se expuso a esos campos. Entonces, ya uno comienza a atar cabos y decir, pues, exposición a cambio fuerte, temperatura, de repente mucho sol, o de repente mucho frío, o vientos, qué sé yo, cosas que te pueden ir explicando cuadros que pueden disminuir defensas, que pueden
cambiarse una serie de características propias de cada niño. Hay unos son más lábiles que otros y pueden ser objetos de cuadros virales, de cuadros. De repente en la reunión estuvo varios chiquitos resfriados que no se dio cuenta la madre que ahí cogió la infección. O sea, todo tiene que ustedes explotar en historia clínica. Por eso la fundamentación de cualquier diagnóstico bien hecho es una historia clínica bien hecha, cronometrada, minuciosa, así, segundo a segundo, hora a hora. Ahí está el éxito del diagnóstico. Bueno, entonces, vías respiratorias altas, vamos a tener compromiso desde las fosas nasales, desde la tráquea, desde la laringe, y todos estos cuadros pueden verse afectados por una serie de noxas o factores, ¿no es cierto? Generalmente procesos inflamatorios, ¿no? Que pueden ser por procesos virales, bacterianos, etc. Expuestos a sustancias irritantes, ¿no? Que pueden alterar todo el equilibrio de todo el sistema de las vías respiratorias altas, etcétera. Componente laríngeo, las famosas laringitis, en adultos también se produce todo esto. Pero todos estos síntomas, todas estas patologías, tienen unos signos y síntomas que a nosotros nos van a hacer sospechar. Acá, empezando de arriba, por ejemplo, vamos a tener pues congestión nasal, ¿no es cierto? Congestión nasal. Nos estamos metiendo un poco al campo de los otorrinos, pero la medicina es así, es integral. Si ustedes ven el neumólogo, no. Yo veo solamente problemas de tráquea para abajo. Entonces, van a dejar de hacer muchos diagnósticos importantes, porque el organismo es un todo. Yo puedo tener bronquitis, bronquiectasia, qué sé yo, pero si no le pido una radiografía de seno paranasal y si no determino que tiene sinusitis, ya tengo sinusitis, bronquiectasia y otra cosa más. Tengo una triada de una enfermedad más sistémica que compromete al tipo y yo solamente estoy pensando focalmente en su problema respiratorio. Entonces, evidentemente todos estos tipos de patologías están sujetas a unos signos que son importantes dentro de la medicina. Ustedes también saben esto, y los signos y síntomas son básicos. Por ejemplo, el tener un niño con congestión nasal, con tener con rinorrea, o un adulto también, un paciente alérgico que también tiene estos síntomas. El tener, decir, doctor, no puedo respirar en las noches, me despierto y no puedo, me ahogo, ¿no? Es un término muy popular que uno puede darle mucha connotación. Nosotros, si queremos ahogo, ¿es disnea? Sí, pues es disnea, pero tengo que hurgar qué tipo de disnea es. Tengo que preguntar a saciedad qué cosa, a qué corresponde, al área respiratoria, al área cardíaca, pero me está dando un dato y de ahí me agarro yo para seguir haciendo una serie de intervenciones. Bien, todo esto significa obstrucción al final del flujo, el flujo de aire, y va a tener una serie de problemas. Entonces, la laringe también se compromete, difonía, disminuye la emisión de la voz. Partículas que nos van a ser importantes porque esto se va a correlacionar con los otros signos que vamos a ver en la vía respiratoria baja. Y en la tenotráquea es un dolor retroesternal, otro cada vez que vengo, no puedo, cuando toso me duele, ¿no? Primero un dolor retroesternal. Pero antes de eso la tos. Una tos seca que puede iniciar. A veces podemos tener tos productiva. Preguntar qué calidad de expectoración, si es que hay expectoración no, color, todo el aspecto macroscópico de la expectoración, color, olor, porque hay expectoraciones pútridas, ¿no? Que ya con ese dato nomás uno ya se asocia a otro tipo de patología y rápidamente puede ir pensando en su diagnóstico. Entonces la tos, el dolor retroesternal, que puede ser fijo, que puede ser irradiado ya, ahí está mi arte de preguntar, porque ese dolor retroesternal también puede estar relacionado con el dolor de un paciente de 60 años que es un infartado, que tiene isquemia, o es hipertenso, gordito, obeso, diabético. Ojo, puede venir por
tengo todo y esa tos, o tengo dolor retroesternal, no van a pensar que es un problema netamente respiratorio, tiene que asociar con un problema cardiovascular y pensar y sospechar, tendrá este paciente problemas coronarios, tendrá problemas de isquemia, ser un hipertenso, medicina integral. No podemos ver por un tubo todo, tenemos que integrar todo. Entonces, tos seca, dolor retroesternal. ¿Qué más se presenta en un paciente? Expectoración, hemos dicho, ¿no es cierto? Una cantidad de expectoración. Disnea. Síntoma importante. La disnea casi la asociamos con problemas obstructivos. Y esto va casi de la mano. Tenemos que, primero que cuantificar la disnea. Sabemos cómo, ¿no? Es una disnea 1, 2, 3, 4. Si es desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista cardiovascular, si es una disnea paroxística nocturna, si es una disnea persistente o es una disnea con sensación de cansancio, ahogo, reposo, porque hay que dilucidar la disnea al esfuerzo con el cansancio físico. No me agito el hombro, no me dan las piernas. Entonces hay gente que se confunde y dice, me ahogo o me canso. Entonces dice me canso, es un término bien grande que hay que tratar de analizarlo y tipificarlo. Todo dolor estructural, disnea, ya. Y todos estos síntomas se van a evidenciar obviamente en algunos signos, ¿no es cierto? Entonces, así como vemos congestión nasal, escozor, picazón, prurito, etcétera, asociado a esto, también a nivel de la vía respiratoria baja vamos a tener, sobre todo en la zona intermedia, a nivel de tráquea, signos importantes. Por ejemplo, ustedes van a encontrar el famoso gornaje, ¿no es cierto? Como signo de tos. La zona irritativa, esto produce una tos muy característica que cuando ustedes escuchen, antes de las abuelas decían tos de perro, una tos trambótica, pero que es el famoso gornaje o estridor. Síntomas que uno tiene que, cuando escucha a un paciente, ya más o menos asocia y localiza anatómicamente la lesión, que este problema tiene problemas de tráquea. Ya no arriba, ya no en los bronquios, es tráqueo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otros síntomas evidentes más podemos encontrar en un paciente que tiene un problema de tipo obstructivo? Aparte, acá es obstructivo e infeccioso, ¿no? Porque esto es una asociación siempre. En general es un proceso inflamatorio. Ya hemos dicho por una serie de causas. Pero el proceso inflamatorio provoca una serie de fenómenos desde el punto de vista estructural, hematoposa, edemas, pérdidas de epitelio, etcétera, que hace que se produzca moco, que se produzca que se irene la zona y al final provoque pues, obstrucción parcial, total. Si se forma un tapón, se hace más denso acá el moco, forma un tapón obstructivo, puede producir, obstruir el bronquio y producir atelectasia, etc., ¿no? O sea, todos los fenómenos pueden partir a partir de un proceso inflamatorio. Bien, entonces tenemos estos síntomas, ¿no? Disnea, cornaje, tos estridente, etc. ¿Qué otra cosa más pueden observar en un paciente con obstrucción? Yo lo estoy mirando y estoy mirando. Si hay obstrucción un poco más baja. Su dificultad respiratoria, su disnea, se traduce cuando uno está observando al paciente, ¿no es cierto? Si es en grado sumo, tendrá aleteo nasal. Va a respirar, ustedes lo van a ver sentado en reposo y expira, abriendo sus fosas nasales. Aleteo nasal básico. Esto, ¿cómo se? El aleteo nasal es parte del examen de inspección. Nosotros para esta herramienta y todas estas cosas de síntomas tenemos que utilizar la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Estas son nuestras herramientas de trabajo. Como esto se llama. La inspección, ojo
clínico, mirar todo esto, mirar cómo el paciente respira, ¿correcto? Entonces estoy viendo que el paciente tiene aleteo nasal, ojo, me miro un poco más el cuello, ¿qué encuentro? Que se está hundiendo la traqueola que respira, tiraje supraesternal. Si el esternocleidomastoideo, estos músculos que están acá, los utiliza, significa que está utilizando su sistema muscular accesorio para tratar de equilibrar ese problema que tiene de obstrucción. Y está echando mano a todo el paciente, ¿no es cierto? Esas son evidencias que uno tiene que ver cuando examina un paciente. Entonces veo aleteo, veo tiraje supracostal, supraesternal. Le miro las costillitas y es un niño, con mayor evidencia, el niño se ve hermoso. Ese tiraje intercostal que se ve, en adultos se ve cuando ya están en estadios más severos de insuficiencia respiratoria. Entonces, estas son cosas que hay que observar y que uno tiene que evidenciar. ¿Qué otra cosa más puede uno mirar, sentir, escuchar a un paciente obstructivo? Aparte de esa sensación de disnea. La forma del tórax. Si el paciente está en una crisis asmática, ¿le escucha sus silbidos o no? Su relación, inspiración-expiración va a estar alterada. Normalmente la relación IE es 2:1, ¿no es cierto? En los casos de los pacientes obstructivos se invierte. En casos asmáticos se invierte. La expiración es más prolongada que la inspiración. Entonces vamos a encontrar también algunos signos o evidenciar. Lo vamos a encontrar obviamente cuando hagamos la ocultación, pero uno también lo puede percibir, lo puede sentir. Entonces, ese es un datito que se encuentra, que puede considerar tanto como síntoma como síntoma. Y bien, ¿qué otra cosa más? Vamos a encontrar elementos obstructivos. Hasta ahí, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta es una visión más o menos panorámica de cómo deberíamos ver a un paciente, sea niño o adulto, desde el punto de vista de un síndrome obstructivo. Pero bueno, como nos toca este tipo de patología y hablar específicamente sobre patología bronquial, el síndrome bronquial, vamos a ver que el síndrome obstructivo obedece pues a procesos inflamatorios. Son los primeros que afectan los tubos, ¿no es cierto? Problemas obstructivos nietos por cuerpos extraños, por formaciones endobronquiales, pólipos, tumores, etc. Esas cosas que también pueden provocar obstrucción, ¿no? Neoplasia que hay, todos estos elementos son los que juegan un rol importante para producir obstrucción en todo el sistema tubular. Y bueno, si se trata de procesos inflamatorios, las infecciones son las primeras, ¿no es cierto? Y dentro de las infecciones, los cuadros virales, bacterianos, parasitarios, etc., pueden producir sumarse como causa y efecto a estos procesos inflamatorios. Cuerpos extraños, botones, comida, restos, etc., que pueden producir el mismo cuerpo. Tumores ya no. Pero todos estos elementos que hay que investigar llevan, desde el punto de vista fisiopatológico, a un cuadro que hay que determinarlo y medirlo y cuantificarlo. Por ejemplo, si se trata de un cuadro agudo, inflamatorio, viral, bacteriano, lo que sea, y va a afectar al sistema tubular, el primer cuadro que se
se llama bronquitis, ¿no es cierto? Y la bronquitis puede ser aguda o puede ser crónica. Proceso inflamatorio agudo que, como comentaba anteriormente, compromete todas las mucosas, el epitelio se comienza a debilitar o el epitelio a caer, obstruir, formación de moco, forman tapones de mayor densidad y produce semi-oclusión del bronquio o una oclusión total. ¿No es cierto? Podemos llegar a esos estados. Pero generalmente en los cuadros agudos no llegamos a tal efecto. Entonces se produce todo este fenómeno. ¿Qué encontramos en el examen físico de estos pacientes de la infección? Generalmente están febriles, ligeramente disneicos, con tos, a veces infección y con dolor retroesternal. Esos son los síntomas más característicos que pueden haber. Pasan, tienen unos días de pródromo y después aparecen otros síntomas ya, como tos, como expectoración, si ya se metió una bacteria por ahí, un poco purulenta, o hemoptóica, o simplemente clara, transparencia, si es un cuadro viral. Hemoptóica, si habrá otros agentes etiológicos, ¿no es cierto? Tuberculosis, qué sé yo, es un paciente que viene a la primera vez a la consulta con un cuadro de todo dolor y hemoptisis. Hemoptisis es un síntoma que puede encontrarse en muchas patologías. Pero un bronquítico agudo bien raro que hemoptisis presente, salvo que te haya cierta cronicidad y ya no hablemos de agudo, sino de crónico o de bronquiectasis. Entonces ahí lo que más uno asocia es infecciones asociadas a micobacterias. Pero estos son los síntomas que nos identifican a la infección. Febril, tosedor, disneico, sudoroso, diaforético, etc. ¿Qué cosa encuentra a la palpación? Generalmente una frecuencia respiratoria incrementada, ¿no? Un pulso acelerado, de repente una taquicardia, febril, etc. como síntomas fundamentales o como elementos fundamentales. Y después a la palpación, generalmente nada, es muy opaco perfectamente. Y si los roncos o la piel es muy delgadita, o es un niño, o es una persona muy delgada, uno puede sentir esos estertores que el paciente a la hora de toser puede palpar eso. Pero lo importante aquí en infección, palpación, percusión, si es un paciente agudo, no va a encontrar absolutamente nada, pero a la ocultación sí va a encontrar algo que nos va a hacer pensar en este tipo de cuadros, ¿no es cierto? Podemos encontrar estertores de tipo húmedo, ¿no es cierto? No sé si me vamos a entrar a pocos, los famosos roncantes, ¿no? Y si el compromiso son de tubos medios, tráquea, bronquios medianos, etc. Pero si son bronquiolos, saco alveolar, etc., vamos a encontrar el famoso sibilato, ¿no es cierto? Entonces, estos son dos elementos que podemos encontrar cuando el tubo está alterado en alguna medida, por cuerpo extraño, o por mocos, secreciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un cuadro que desde el punto de vista radiológico no te da mucha información. Doctor, en la auscultación mencionó sibilantes y ¿qué más? Roncantes. Roncantes son tubos medianos gruesos y estos son a nivel de saco alveolar y de bronquiolos. ¿Cómo se ve el asma? Esto es más típico de asma. Pero no quiere decir que un paciente con bronquitis aguda no encuentre un sibilante. O sea, lo que quiero es que no se parametre. Que si hay sibilante, esto es asma. El organismo reacciona como un todo. El bronquio puede estar ocluido, puede estar presionado, puede haber un ganglio crecido que comprime, etc.
pero no quiere decir que el 100% de lo que dice en el libro se va a encontrar. Yo puedo encontrar mayormente por clínica y por cuadro clínico y por historia de enfermedad y encontrar roncantes bilaterales en ambos campos pulmonares, y eso para mí es una bronquitis, y por el tiempo agudo. Pero puedo encontrar unos sibilantes por ahí, pero eso no significa que yo lo catalogue también como asma. Eso se llama en todo caso hiperreactividad bronquial, que es producción de moco excesivo y que provoca eso. Pero que algunos médicos confunden y creen que escuchar un sibilante significa igual asma. Y le lanzan, por ejemplo, un inhalador y una serie de cosas. Y lo hacen y lo revientan ese paciente porque a partir de eso, cualquier médico general que lo vea posteriormente le va a preguntar: señor, ¿y usted? Sí, doctor, yo tengo este problema, hace 6 meses me dio. ¿Y qué usaba? ¿Usó inhaladores? Sí. Ah, ya. Uso inhalador igual asmático. Y a ese paciente pobre lo condenan a toda su vida a usar inhaladores, no siendo necesario. Y lo más triste es que cuando otros médicos jóvenes a veces, y eso lo vemos ahora en la práctica en todas las clínicas, en las emergencias, llega un paciente así con estos cuadros, me encuentran un sibilante y le clavan el inhalador sin ninguna razón. Y a partir de esa fecha ya, donde el médico que caiga, como vuelvo a repetir, le siguen prescribiendo inhalador y lo tratan como asmático. Cuando haces una espirometría, no tiene asma, su función es perfecta. Nunca tuvo asma ni nada por el estilo. Por eso les digo yo que en el examen físico pueden encontrar de todo un poquito. Pero lo que prima es el criterio, lo que prima, no todo lo que sirve es asma. No todo lo que sirve es asma, ojo. Ok. Si este proceso se hace su tratamiento, etc., va a mejorar 1, 2, 3 semanas, dependiendo del tratamiento, y viral más rápido. Y si es bacteriano, obviamente tomará su tiempo, después de antibióticos fibroológicos. Si esto en el tiempo se vuelve a repetir, y existen condiciones, por ejemplo, condiciones inmunológicas, si el paciente es reumático, es diabético, si el paciente es obeso, qué sé yo, tiene HIV, algún problema nutricional o algún problema de inmunidad, o de persistencia frente a otros factores. Si este señor labora en un lugar donde hay una polución constante, donde hay fenómenos de obstrucciones orgánicos que inhala constantemente, va a ser un cuadro irritativo crónico, y esto se va a volver a repetir en el año 2 o 3 veces por 2 años consecutivos, y estamos hablando de bronquitis crónica. Es la definición. Cuando hablamos de bronquitis crónica, cuando tiene episodios de bronquitis, 2 o 3 episodios por año durante 2 años consecutivos. Recién podemos hablar de una bronquitis crónica. No porque la bronquitis tuvo una sola vez y se prolongó 20 días o 30 días, se cataloga eso como bronquitis crónica. ¿No? Bien, entonces, esta bronquitis crónica, evidentemente, ya tiene otra conformación, ya es un paciente más tosedor, tos en la mañana, tos en la noche, de repente fuma y está echándole más leña al fuego, y son los que tosen en las mañanas o apenas amanecen, las famosas broncorreas. Un paciente tosedor con exploración, estos característicos. Si a eso le agregan ustedes otros factores, vamos a tener ya un cuadro completo de bronquitis crónica que va a activar con el correr del tiempo toda la arquitectura normal de todo el sistema muscular. Porque evidentemente vamos a hacer una serie de elementos que van a lacerar toda la mucosa y cambiar la arquitectura anatómica de esto, y vamos a llegar a lo que se llama bronquitasis. De bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquitasis. Esa es más o menos la evolución
de todo un cuadro irritativo, de todo un elemento, de toda una serie de elementos que van alterando la mucosa y la arquitectura del órgano. Y obviamente todo esto ya a este nivel se puede medir. La obstrucción, ¿cómo la medimos? Con una espirometría. ¿Cierto? Hacemos sus pruebas correspondientes y encontramos que por un expiratorio forzado el primer segundo se encuentra prolongado, de mayor de 70, etcétera, menos de 70%. Por lo tanto, podemos hablar de que existe un problema obstructivo. Si hacemos más pruebas, etcétera, como en el caso del asma, por ejemplo, vemos que esta disminución del volumen respiratorio forzado es algo reversible, por eso se caracteriza. Significa que el bronquio, que tiene un músculo liso, que nos irrita por X razones, por el fenómeno inflamatorio, se cierra, disminuye el lumen y el diámetro del bronquio, además de la parte interna de la mucosa bronquial, que es estimulada por el factor de introducción de moco. O sea, dos fenómenos: producción de moco, la parte interna, el lumen que disminuye, y externamente el músculo del bronquio, el músculo liso que se contrae y que provoca la disminución del diámetro de la luz del bronquio. Eso en el asma es reversible. Yo coloco un salbutamol, un beta 2, abre, rompe el espasmo, perfecto. En pacientes con EPOC, que es la otra patología que está dentro del cuadro bronquial, esto no necesariamente es reversible. Hay casos intermedios que se llaman modernos, casos mixtos, que se empiezan como asma y terminan con EPOC. Pero generalmente el asma es asma y el EPOC es EPOC. Pero existen casos que son casos tipo puente, que debutan como un asma y con el tiempo, asumiendo otros factores como el tabaco, por ejemplo, llegan a ser. Entonces el EPOC sí, frente a una espirometría, esa reversibilidad que encontramos en el asma no existe. Este es un paciente que va a llevar a la insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, con todo el daño estructural y funcional del pulmón. Signos y síntomas en estos, aparte de la bronquiectasia, decíamos, todas estas molestias del dolor, todas estas alteraciones en el asma, ya sabemos la línea fundamentalmente, las sibilancias, es un paciente con todos los factores que hemos dicho, ¿no? Anestesión nasal, viajes, etc. Y un paciente que a la hora de escultarlo ustedes van a encontrar, uno, que la inspiración es prolongada, dos, que hay sibilantes bilaterales y están de vértice hasta la base. Se encuentran sibilantes focalizados, solamente en el tercio superior del pulmón izquierdo o en la base del lado derecho. Ojo, no se me manden de eso, no es asma. Investiguen qué cosa tenía ese paciente anteriormente, si ha tenido alguna lesión respiratoria pulmonar, infecciosa, tenía una neumonía, tenía una tuberculosis, qué sé yo, en algún momento de su vida. Puede quedar como secuela anatómicamente y facultatoriamente. Ustedes escuchan sibilantes y eso no significa que es patológico. Puede la secuela de la lesión inflamatoria que dejaba el nivel pulmonar, el nivel bronquial. Ojo. No por eso va a ser indicación de un nebulizador, de un beta 2. Bien. Asma EPOC. Y acá falta un tema más que se llama enfisema, ¿no? Que también está dentro de la lista de enfermedades de tipo de síndrome obstructivo, ¿no? Cuando uno hace el diagnóstico, un listado de patologías que tiene que descartar, evidentemente tiene que estar el enfisema. ¿Qué cosa es el enfisema? Una lesión destructiva a nivel del alveolo, fundamentalmente, ¿no? Que provoca, pues, distensión alveolar, ¿no? O sea, semiológicamente, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? El famoso tórax tonel, cuellito corre, un torito, ¿no? Un torito, sí. Donde existe una serie de elementos desde el punto de vista semiológico que ustedes van a encontrar. El signo de fuga, el signo
cuando uno a la inspiración quiere delimitar el nivel del diafragma correspondiente, ¿no? Normalmente hay un espacio de 2 o de 4 y con esto disminuye el espacio en los pacientes con enfisema. Porque se aplanan los diafragmas. Y eso lo van a ver en una placa de un paciente enfisematoso o asmático, etcétera, que al final llega a alterar toda esta, desde el punto de vista anatómico, esto lo altera en el paciente. Es así, se aplana. Tipo longilíneo, con un tórax muy largo, cubre los pulmones largos, con fases, y con también los espacios intersticiales en una placa tórax, por ejemplo, están conectados de volumen, ¿cierto? Signos radiológicos que también nos ayudan a pensar en el enfisema. Pero el patrón radiológico del enfisema es que zonas aireadas, ¿no es cierto? No se nota parénquima, no se nota intersticio. Entonces, son zonas muy enfisematosas que provocan dificultad respiratoria en estos pacientes. También problemas obstructivos severos. Generalmente a la infección, ¿qué características de estos pacientes? Son pacientes que a la infección también tienen línea de dificultad respiratoria y a la hora lo más característico es la percusión. Hay un timpanismo, hipertimpanismo característico de estos pacientes que son signos evidentes como para pensar en el trabajo. Ahora, todo esto está asociado a factores externos. Todo esto está asociado a factores externos que pueden alterar realmente toda la historia de estas enfermedades. Ya hemos hablado que los cuadros virales, los bacterianos, etcétera, pueden afectar inicialmente a todo el sistema. Y sobre eso existen problemas desde el punto de vista ya genéticos, que no lo hemos mencionado, es un punto muy importante en este tipo de enfermedades. Se suman factores para que al final haya todo este tipo de patología, todo este tipo de semiología que uno puede encontrar y que nos van a hacer pensar indirecta o directamente en cuadros que hay que manejar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o si está claro el asunto. Lo que tiene que tener claro es que inspección, palpación, percusión, auscultación es propio de cada patología. Pero eso, de dar pautas generales, no significa que es un cliché que tiene que darse definitivamente, porque el ser humano no es un cliché, es una combinación de cosas. O sea, podemos encontrar problemas obstructivos con problemas parenquimales. Y esto es de libros, nada más estamos hablando de problemas obstructivos, problemas en los bronquios. ¿Cuáles son los problemas en los bronquios? Los más característicos son las lámparas, los que te agudas. Pero los pacientes que vamos a ver no vienen solitos, vienen con un problema parenquimal agregado. De repente, y dentro de la sinología van a encontrar crepitante, subcrepitante, van a encontrar sibilante, van a encontrar, qué sé yo. Esa es la idea. Es la idea de poner en la balanza qué es lo que pesa más. Y todo está basado en la historia clínica. La historia clínica manda. Lo que ha sucedido con este paciente, si ustedes han tomado nota de eso, es fundamental y los va a llevar de la mano. Algunas cosas a veces fallan y salen dentro del contexto. Por ejemplo, últimamente estamos viendo gente joven. Cuando uno habla de cáncer, de enfermedades neoplásicas, generalmente está hablando de un grupo etario de 50 años, ¿cierto? No se va a imaginar cuando le presentan a un paciente de 20 años o de 19 años que tenga una neoplasia de fondo. Es lo raro, pero últimamente estamos viendo gente joven con cáncer. Que sale del contexto.
Ahora, será coincidencia, está cayendo, pero es lo que en el día a día uno está viendo, va viendo. Como va viendo que hay mayor cantidad de gente que vive ahora, con más años, y que la gente ahora tiene enfermedades respiratorias, enfermedades degenerativas, y que de aquí en adelante los geriatras son los que deberían manejar la salud pública, porque expectativas de vida hay. Antes se morían a los 60 años la gente, ahora viven 90, 95 años, tranquilo. Entonces necesitamos más especialistas en ese orden, no cirujanos plásticos, nada de eso. Preguntas. Doctor, en este caso, en los síndromes obstructivos, ¿podemos encontrar hemoptisis o es muy poco frecuente? Como síndrome obstructivo es bien raro. Ya hemos por definición qué cosa es obstrucción, disminución, ¿no? Pasaje de la vida de aire. Aumento de la resistencia al flujo de aire. Obstrucción. Es bien raro que un asmático debute con bronquitis, es bien raro que una poca bronquitis, que le dé enfisema. Una bronquiectasia secuela de tuberculosis sí puede dar con eso. Pero ya tú sabes, la historia anterior ha tenido TB, ¿no? Ha tenido deformación de toda la anatomía, la estructura parenquimal, bronquial. Y entonces, como secuela de esa enfermedad, ha quedado bronquiectasias. Pero hay bronquiectasias y bronquiectasias. Hay bronquiectasias que le dio a raíz de un problema viral a un niño que tuvo un problema viral y afectó la estructura y no sabe que tiene bronquiectasia, pero ese niñito tosió otra. O una persona normal que ha tenido normal, no tiene ninguna alteración, pero que es un fumador de los 15 años y se fuma un paquete diario de cigarrillos durante 10, 4, 5, 6, 20 años. Y sí, evidentemente va a ser bronquiectasia, ¿no? O aquel que trabaja como carpintero, inhalando polvo, el que trabaja en construcción, inhala, no se defiende, etc. Va a tener no solamente esto, sino otras alteraciones de parénquima pulmonar. O sea, ustedes han visto en la luna de sus autos cuando no lo mueven 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo queda la luna? Un asco. Bueno, toda esa cantidad de aire y de cosas que se pegan ahí es la que respiramos nosotros todos los días. Imagínense, estamos expuestos con una serie de elementos y tenemos elementos naturales que nos defienden, ¿no? Una serie de mecanismos de defensa que tiene el sistema respiratorio, la vía respiratoria alta, ¿no? Para poder eliminar esas agresiones, pero yo estoy casi seguro que la gran mayoría de peruanos tenemos problemas de sinusitis. Lo que pasa es que nunca nos hemos hecho una tomografía de senos paranasales. Y es asintomático. Los pacientes con las frontales son ya la diagnostica hasta el bodeguero de la esquina, te ve la cabeza, el posiciona al sol, pero las maxilares, submaxilares, esfenoidales, pasa piola, nadie se da cuenta hasta que le haces una tomografía y pues ya tiene secreción, niveles, etc. Y ahí te explicas por qué el paciente viene cada cierto tiempo con problemas de rinorrea, congestión. Doctor, tengo de nuevo mi faringitis, 3 veces al año a la consulta. Entonces, normalmente nos contestamos con darle un antibiótico, antiinflamatorio, qué sé yo, y algunos consejos de alergia, qué sé yo, y se acabó. Y vuelve a pasar. Pero si usted estudia más a ese paciente, vas a encontrar que tiene focos a distancia, cerca, que son los que van lanzando los científicos al 100%. Y si no corriges ese problema, ese paciente va a estar siempre con problemas de faringitis. Bueno, ¿alguna pregunta más? Listo, muchachos.